Evangelio de hoy. Domingo 9 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 4, versículo 1 al 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días. Y, al cabo de ellos, tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: Está escrito, no solo de pan vive el hombre. Llevándolo a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo: Te daré todo este poder y la gloria de estos reinos, porque me han sido entregados y yo los doy a quien quiero. Si te postras ante mí, todo será tuyo. Jesús le respondió: Está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén. Lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: Dará órdenes a sus ángeles para que te cuiden. Y también te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece en ninguna piedra. Jesús le respondió: Está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo agotó todas las formas de tentación, se alejó de él hasta el momento oportuno. El desierto, lugar de prueba y encuentro con Dios. El Evangelio nos presenta a Jesús en el desierto. Un espacio de soledad y prueba, pero también de comunión profunda con Dios. No es casualidad que el Espíritu Santo lo conduzca allí, pues el desierto es un escenario de purificación, de confrontación interior y de fortaleza espiritual. Desde el Antiguo Testamento, el desierto ha sido el lugar donde el pueblo de Israel fue probado y purificado antes de entrar en la tierra prometida. Ahora, Jesús, como el nuevo Israel, se somete a la misma prueba, pero no para sucumbir, sino para salir victorioso y dar ejemplo a toda la humanidad. En nuestra vida espiritual, también experimentamos momentos de desierto. Tiempos de soledad, de lucha, de incertidumbre, de tentación. Sin embargo, estos momentos no son señal de abandono divino, sino oportunidades para crecer en fe, para fortalecer nuestra confianza en Dios, y para prepararnos para la misión que Él nos encomienda. Jesús nos enseña que el desierto no es un lugar de derrota, sino de formación y transformación. La primera tentación, el hambre y la satisfacción inmediata. El diablo ataca a Jesús en un punto clave: su necesidad física de alimento. Después de 40 días de ayuno, Jesús tiene hambre, y el tentador intenta hacerle caer, proponiéndole convertir piedras en pan. Esta tentación no es solo sobre comida, sino sobre la satisfacción inmediata de las necesidades y deseos humanos. El enemigo quiere que Jesús use su poder divino para sí mismo, para aliviar su hambre sin esperar en la providencia del Padre. En nuestras vidas, esta tentación se manifiesta en la búsqueda de soluciones fáciles, en el deseo de evitar el sacrificio y en la urgencia de satisfacer nuestras necesidades sin discernimiento. Muchas veces queremos resolver nuestras angustias de inmediato, sin pensar en las consecuencias espirituales. Pero Jesús nos enseña que el verdadero alimento es la palabra de Dios, y que debemos aprender a confiar en su voluntad, aunque no veamos una solución inmediata.
La segunda tentación, el poder y la gloria del mundo. El diablo muestra a Jesús todos los reinos de la tierra. Y le ofrece su poder y gloria a cambio de adoración. Esta es la tentación del poder sin cruz, del éxito sin sacrificio. Del dominio sin obediencia a Dios. Satanás promete riquezas y gloria a Jesús, pero a un costo. Desviarse de la voluntad del Padre y rendirse ante Él. Esta tentación sigue presente en nuestro mundo. Vivimos en una sociedad donde el poder, el éxito y la riqueza son ídolos que seducen y desvían del camino del Evangelio. Nos sentimos tentados a tomar atajos, a hacer concesiones morales por beneficios materiales o por reconocimiento social. Pero Jesús rechaza esta oferta con firmeza. Solo a Dios adorarás y a Él solo darás culto. Su respuesta nos llama a ser fieles a Dios. Aunque eso signifique renunciar a beneficios inmediatos o a posiciones de prestigio. Nos recuerda que la verdadera grandeza no está en el poder terrenal, sino en la humildad y en la fidelidad a la voluntad de Dios. La tercera tentación, la manipulación de Dios. La última tentación ocurre en el pináculo del templo. Satanás desafía a Jesús a lanzarse al vacío, citando la Escritura para convencerlo de que Dios enviará a sus ángeles a protegerlo. Esta es la tentación de manipular a Dios, de exigirle pruebas de su amor, de forzar su intervención en nuestras vidas según nuestra voluntad. ¿Cuántas veces caemos en esta actitud? Cuando exigimos signos, cuando dudamos de la presencia de Dios. En momentos difíciles, cuando tratamos de condicionar nuestra fe a la solución de nuestros problemas. Pero Jesús nos enseña que la fe auténtica no busca pruebas ni manipula a Dios, sino que se abandona con confianza en su amor y en su plan. Jesús, el nuevo Adán que vence la tentación. A diferencia de Adán y Eva, que sucumbieron ante la serpiente. En el paraíso, Jesús vence la tentación en el desierto. Su victoria no es solo personal, sino representativa de toda la humanidad. En él, la naturaleza humana es restaurada y fortalecida. Donde el primer hombre cayó, el nuevo hombre triunfa. Esta victoria nos llena de esperanza. En Cristo, también nosotros podemos vencer las tentaciones. No estamos solos en la lucha, pues su Espíritu nos fortalece y su palabra nos ilumina. La misión después de la prueba. Tras este episodio, Jesús sale fortalecido del desierto y comienza su ministerio público. Este detalle nos revela algo esencial. Las pruebas no son un fin en sí mismas, sino una preparación para una misión más grande. Dios permite que pasemos por dificultades para fortalecernos, para purificarnos y para capacitarnos para la obra que nos encomienda. Cada prueba que enfrentamos nos hace más fuertes en la fe y nos prepara para servir mejor a los demás. Como Jesús, no debemos temer al desierto ni a la tentación, sino aprender a enfrentarlos con oración, con fidelidad a la palabra y con confianza en Dios. El significado del número 40 en la Biblia, tiempo de prueba y transformación. El Evangelio nos dice que Jesús estuvo 40 días en el desierto antes de enfrentar las tentaciones. En la Biblia, el número 40 tiene un significado especial. Representa un periodo de prueba, purificación y preparación para una misión. Vemos este patrón repetirse en varias historias. El diluvio duró 40 días y 40 noches.
purificando la tierra antes de un nuevo comienzo con Noé y su familia. Moisés pasó 40 días en el monte Sinaí antes de recibir la ley de Dios. El pueblo de Israel vagó por el desierto 40 años antes de entrar en la tierra prometida. El profeta Elías caminó 40 días hasta el monte Horeb, donde tuvo un encuentro con Dios. En cada uno de estos casos, el número 40 simboliza un tiempo de transformación, de prueba y de preparación para una etapa nueva. En el caso de Jesús, estos 40 días de ayuno y oración en el desierto no son un castigo, sino una preparación espiritual intensa para la misión de anunciar el reino de Dios. En nuestra vida, también pasamos por desiertos espirituales. Tiempos de lucha interior, de incertidumbre, de soledad. Pero estos momentos no son inútiles. Dios los usa para purificarnos, para enseñarnos a depender de Él y para prepararnos para algo mayor. Jesús, modelo de resistencia ante la tentación. Cada una de las tentaciones que Jesús enfrenta en el desierto representa una de las grandes luchas del ser humano. Si las analizamos en profundidad, vemos que son las mismas tentaciones que enfrentamos a diario. La tentación del pan, materialismo y autosuficiencia. El deseo de satisfacer nuestras necesidades inmediatas sin confiar en Dios. La tentación del poder, gloria y dominio. La búsqueda del éxito y el reconocimiento sin pasar por la cruz. La tentación de poner a prueba a Dios, falta de fe. Querer que Dios actúe según nuestros planes y no según su voluntad. Jesús vence estas tentaciones no con su fuerza humana, sino con la palabra de Dios. Cada vez que el diablo le propone algo, Jesús responde con un pasaje de la Escritura. Esto nos enseña una gran lección: la mejor manera de resistir la tentación es estar arraigados en la palabra de Dios. Cuando enfrentamos pruebas o momentos difíciles, ¿qué hacemos? ¿Buscamos respuestas en el mundo o nos aferramos a la palabra de Dios? Jesús nos muestra que la verdadera fortaleza está en la confianza absoluta en el Padre. El desierto y la importancia del silencio interior. Otro aspecto importante de este pasaje es el papel del desierto en la vida espiritual. El desierto es un lugar de soledad, de silencio, de desprendimiento. Jesús no lleva consigo nada material, solo su fe y su relación con el Padre. En nuestra vida cotidiana, estamos rodeados de ruido, distracciones, responsabilidades. Nos cuesta encontrar momentos de verdadero silencio, de reflexión, de oración profunda. Pero el desierto es necesario. Dios nos invita a buscar momentos de desierto en nuestra rutina. Apagar el ruido del mundo para escuchar su voz. Alejarnos de las distracciones para centrarnos en lo esencial. Dejar de lado nuestras preocupaciones para confiar más en Él. Si Jesús necesitó el desierto antes de comenzar su misión, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? No temamos esos momentos de silencio y soledad, porque en ellos Dios nos habla al corazón. La astucia del diablo, manipular la palabra de Dios. Algo muy revelador en este pasaje es que el diablo usa la misma escritura para tentar a Jesús. En la tercera tentación, Satanás cita el Salmo 91 para convencer a Jesús de que se tire del templo. Dará órdenes a sus ángeles para que te cuiden, y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece en ninguna piedra.
Esto nos muestra cuán astuto es el enemigo. No siempre nos tienta con cosas evidentemente malas. Muchas veces usa verdades a medias, distorsionando la palabra de Dios para hacernos caer. En nuestra vida, esto sucede cuando interpretamos la Biblia según nuestra conveniencia, cuando justificamos malas decisiones con pasajes sacados de contexto, o cuando torcemos la verdad para acomodarla a nuestros deseos. Jesús nos enseña que debemos conocer bien la Escritura para no caer en engaños. No basta con leerla superficialmente. Es necesario meditarla, comprenderla con el Espíritu Santo y vivirla en su plenitud. Las tentaciones y el camino de la cruz. Este episodio en el desierto es solo el comienzo de la lucha de Jesús contra las fuerzas del mal. El Evangelio dice que el diablo se alejó hasta el momento oportuno, lo que indica que las tentaciones no terminan aquí. Más adelante, Jesús será tentado nuevamente, pero esta vez en el Getsemaní y en la cruz. En esos momentos, el diablo intentará hacerle dudar de su misión. En Getsemaní, Jesús experimenta el miedo, la angustia, la tentación de huir del sufrimiento. En la cruz, los líderes religiosos le dicen: si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Repitiendo las mismas palabras que el diablo usó en el desierto: si eres el Hijo de Dios. El diablo siempre nos tentará para evitar el sacrificio, para elegir el camino fácil. Pero Jesús nos enseña que la verdadera victoria está en la cruz, en la entrega total a la voluntad del Padre. La clave para vencer la tentación: oración, ayuno y fidelidad a Dios. Jesús vence la tentación porque está lleno del Espíritu Santo, y porque su vida está enraizada en la oración y el ayuno. Este pasaje nos da 3 claves para resistir las tentaciones. Oración constante, una vida sin oración es vulnerable al ataque del enemigo. Jesús oraba constantemente, y su comunión con el Padre lo fortalecía. Ayuno y dominio propio. El ayuno no es solo dejar de comer, sino aprender a decir no a los deseos desordenados. Nos ayuda a entrenar nuestra voluntad para elegir lo bueno. Conocer y vivir la palabra de Dios. Jesús responde a cada tentación con la Escritura. Si queremos vencer, debemos llenarnos de la palabra y vivir según ella. El desierto como un espacio de intimidad con Dios. El desierto en la Biblia no es solo un lugar de prueba, sino también un espacio de intimidad profunda con Dios. En el silencio del desierto, lejos de las distracciones del mundo, es donde se puede escuchar con mayor claridad la voz del Señor. Jesús, al retirarse durante 40 días, nos enseña que antes de cualquier misión importante, debemos buscar momentos de encuentro con Dios. En nuestra vida, muchas veces huimos del desierto, porque tememos la soledad o el silencio. Pero es precisamente allí donde Dios nos transforma. San Agustín decía: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. A veces, Dios permite que pasemos por periodos de soledad, para que nos demos cuenta de que solo en Él encontramos verdadera paz. La tentación de evitar el sacrificio y el esfuerzo. Una de las tentaciones más sutiles del demonio es la de hacer que busquemos el camino fácil, sin esfuerzo ni sacrificio. Jesús pudo haber convertido las piedras en pan. Pudo haber descendido espectacularmente desde lo alto del templo.
Pudo haber aceptado el poder que Satanás le ofrecía. Pero no lo hizo, porque sabía que su misión implicaba pasar por el sufrimiento, la cruz y la entrega total. Hoy en día, esta tentación sigue vigente. Se nos invita a buscar soluciones rápidas a los problemas, a evitar el dolor a toda costa, a rechazar cualquier sacrificio. Sin embargo, Jesús nos muestra que el verdadero amor implica renuncia y entrega. Si queremos seguirlo, debemos estar dispuestos a sacrificarnos por los demás y a renunciar a lo que nos aparta de Dios. El poder de la obediencia a Dios. En cada respuesta que Jesús da al diablo, vemos que su vida está centrada en la voluntad del Padre. No actúa según su conveniencia, sino según lo que Dios quiere. Esta actitud de obediencia es clave en la vida cristiana. Hoy en día, vivimos en un mundo que valora la independencia y el hacer nuestra propia voluntad. Pero Jesús nos enseña que la verdadera libertad está en someterse a la voluntad de Dios. La obediencia no es una carga, sino un camino hacia la plenitud. Cuando confiamos en Dios y seguimos su voluntad, encontramos paz y propósito en nuestra vida. El peligro de la autosuficiencia espiritual. Una de las tentaciones más peligrosas es pensar que no necesitamos a Dios, que podemos manejar nuestra vida por nuestra cuenta. Satanás intentó hacer que Jesús actuara independiente del Padre. Pero Jesús rechazó esa idea porque sabía que su fuerza venía de la relación con Dios. Nosotros caemos en esta tentación cuando dejamos de orar, cuando pensamos que podemos solucionar nuestros problemas sin consultar a Dios, cuando nos alejamos de la comunidad de fe, porque creemos que podemos vivir nuestra espiritualidad solos. Pero la realidad es que sin Dios, somos frágiles y vulnerables. Solo cuando nos apoyamos en Él, podemos vencer las pruebas de la vida. El ayuno como un arma espiritual. Jesús no solo oró en el desierto, sino que también ayunó. El ayuno no es solo una práctica externa, sino un ejercicio espiritual que nos ayuda a fortalecer nuestra voluntad y a depender más de Dios. Cuando ayunamos, renunciamos a algo legítimo. Comida, entretenimiento, placeres. Para recordar que nuestra verdadera satisfacción está en Dios. Es un acto de humildad que nos ayuda a dominar nuestros impulsos y deseos desordenados. Si Jesús, el Hijo de Dios, consideró necesario el ayuno, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Las tentaciones no desaparecen, pero podemos vencerlas. Al final del pasaje, se nos dice que el diablo se alejó de Jesús hasta el momento oportuno. Esto nos enseña que la tentación no es algo que enfrentamos una sola vez en la vida y desaparece, sino que es un combate continuo. Pero la buena noticia es que no estamos solos en la lucha. Jesús nos ha mostrado el camino y nos ha dado herramientas para vencer. La oración, la palabra de Dios, la comunidad de fe y los sacramentos. Si permanecemos cerca de Dios, podemos resistir cualquier prueba. Jesús, el nuevo Adán que vence la tentación. Este episodio del Evangelio tiene un fuerte paralelismo con la historia de Adán y Eva en el Génesis. En el paraíso, Adán fue tentado por Satanás y cayó en el pecado. En el desierto, Jesús también es tentado, pero resiste y vence. Adán desobedeció la palabra de Dios y perdió la comunión con Él. Jesús, en cambio, obedece al Padre y nos devuelve la vida y la gracia.
San Pablo dice: así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Este pasaje nos recuerda que Jesús es el nuevo Adán que nos da la victoria sobre el pecado. Si nos unimos a Él, podemos vencer cualquier tentación y vivir en la libertad de los hijos de Dios. La fe como nuestra mayor fortaleza en la tentación. La fe no es solo un conjunto de creencias, sino una fuerza viva que nos sostiene en los momentos de prueba. Jesús nos muestra que cuando enfrentamos tentaciones, debemos aferrarnos a la palabra de Dios. No es suficiente saber que está bien y que está mal. Necesitamos una relación viva con Dios que nos dé la fuerza para elegir el bien, incluso cuando sea difícil. En nuestra vida diaria, muchas veces, dudamos y nos dejamos llevar por nuestras debilidades. Pero la fe nos recuerda que no luchamos solos. Dios está con nosotros, guiándonos y dándonos la gracia para vencer. En nuestra vida, pasamos por momentos de desierto. Pruebas, dificultades, tiempos de incertidumbre. Podemos ver estos momentos como castigos o como oportunidades de crecimiento. Si confiamos en Dios y permanecemos firmes, saldremos del desierto más fuertes, más sabios y con una fe más profunda. La verdadera riqueza no está en lo material, sino en Dios. En la segunda tentación, Satanás ofrece a Jesús todos los reinos del mundo si le rinde adoración. Es una oferta de poder, riqueza y dominio. Pero Jesús la rechaza, recordándonos que nuestra verdadera riqueza no está en lo material, sino en Dios. Hoy vivimos en un mundo donde el éxito se mide en posesiones, estatus y reconocimiento. Pero Jesús nos dice que todo esto es pasajero. La verdadera felicidad no está en lo que tenemos, sino en quienes somos ante Dios. Si tenemos a Dios en nuestra vida, lo tenemos todo. La victoria final pertenece a Dios. Aunque Jesús venció al diablo en el desierto, la lucha contra el mal continuó durante toda su vida, hasta la cruz. Sin embargo, la victoria final fue suya. Porque con su muerte y resurrección venció al pecado y a la muerte. Esto nos llena de esperanza. A veces, nuestras luchas parecen interminables. Y sentimos que la tentación o el pecado son más fuertes que nosotros. Pero si seguimos confiando en Dios y permanecemos fieles, sabemos que al final, el bien triunfará sobre el mal. Porque Cristo ya ha vencido por nosotros. La victoria de Cristo es también nuestra victoria. La última gran enseñanza de este pasaje es que Jesús no solo venció la tentación para sí mismo, sino también para nosotros. Su victoria en el desierto nos da la fuerza para vencer nuestras propias luchas espirituales. Cada vez que enfrentemos una tentación, podemos recordar que Jesús ya ha vencido por nosotros. Si confiamos en Él, si nos apoyamos en su gracia, podemos superar cualquier prueba. No estamos solos en la batalla, porque Cristo camina con nosotros. El desierto es necesario para nuestra transformación. El pasaje de las tentaciones nos muestra que el desierto no es un lugar de castigo, sino de preparación. Jesús no sale del desierto más débil, sino más fuerte y listo para su misión. Cada uno de nosotros tiene su propio desierto. Pruebas, momentos de soledad, luchas internas. Pero si permanecemos fieles, como Jesús, saldremos fortalecidos y listos para cumplir el plan de Dios en nuestras vidas.
No le tengamos miedo a las pruebas. Confiemos en que Dios está con nosotros en cada batalla. Y que, con su gracia, podemos vencer toda tentación. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.